El cuerpo psicológico y el cuerpo físico interactúan, están íntimamente unidos. Hay un tercer cuerpo que es fundamental, que es el cuerpo espiritual. Nosotros tenemos el sentido de Dios. El examen de conciencia es para ayudarnos a que detectemos nuestro estado espiritual y a la hora de tomar decisiones las tomemos correctamente. Si decidimos en desolación, nunca será una decisión querida por Dios. Si decidimos en consolación, probablemente lo sea. No se garantiza que una consolación sea de Dios, podría ser una falsa consolación. Y eso me llevaría entonces a la necesidad de profundizar en el discernimiento. El siguiente paso tendrá que ser entonces distinguir quién me produce esa consolación. ¿Qué fuerza espiritual está detrás que me está generando esta consolación? En nuestras reuniones anteriores hemos visto que discernir consiste en separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Y ya hemos hecho algunas distinciones. Hemos dicho que en un primer nivel de discernimiento, para poder saber lo que es de Dios de lo que no es de Dios, nosotros tenemos que saber que lo de Dios es claro, abierto, transparente, limpio, sencillo. Y lo que no es de Dios es todo lo que es turbio, oscuro, secreto, sinuoso, oculto. Y entonces hemos dicho que a ese nivel de percepción externa, de observación externa, cuando nosotros tomamos una decisión, lo que interesa saber es que si hay una satisfacción, elijo, porque es de Dios. Pero si hay alguna insatisfacción, percibo que algo no está bien, entonces no elijo. Pero dijimos también que a este nivel, discernir de esa manera puede ser impreciso, porque es una percepción externa, y que era necesario examinarnos más para descubrir qué pasa en el interior de nuestro corazón. De manera que cuando vayamos a elegir, habría que saber si estoy en consolación o estoy en desolación. Y hemos dicho que cuando yo descubro que estoy en consolación, elijo. Y cuando yo descubro que estoy en desolación, no tomo ninguna decisión y más bien espero a estar en consolación. Ahora terminamos la última reunión diciendo que hay una dificultad, que las consolaciones a veces no son de Dios. Entonces, si yo tengo que tomar una decisión en función de mis consolaciones, me podría equivocar porque existen falsas consolaciones. ¿Cómo puedo hacer para no equivocarme? Tengo que profundizar en mi discernimiento. Y yo tengo que ser capaz de darme cuenta quién me produce esas consolaciones. Y entonces ahora vamos a detenernos un poco en esas dos fuerzas espirituales que están dentro de nuestro corazón, que afectan mis decisiones y que son las que me producen estos movimientos interiores. Entonces vamos a hablar de los espíritus, el buen espíritu y el mal espíritu. Si somos movidos en consolación o en desolación, significa que hay algo o alguien que me mueve en consolación o en desolación. Por tanto, hay un tercer elemento que ya mencionamos en la reunión anterior, un tercer elemento que hay que distinguir, y que es aquella fuerza que está detrás de mis consolaciones y desolaciones, y que son el origen, en realidad, de todos mis movimientos espirituales y de los pensamientos y sentimientos que me producen. Entonces, para poder discernir ya sin error alguno, necesito saber si quien me produce la consolación es el buen espíritu o es el mal espíritu. Si yo descubro
cuando examino que el que me produce esa consolación es el mal espíritu, entonces descarto esa decisión, porque me voy a equivocar. Pero si me doy cuenta en mi examen que quien me está consolando es el buen espíritu, entonces elijo. Entonces lo que nos toca hacer ahora es examinar un poco más qué cosas son estas dos fuerzas espirituales que nos mueven, de qué manera actúan en nosotros. En el corazón nuestro, en el fondo del alma, en lo íntimo de nuestro ser, en nuestro interior, dos fuerzas actúan en nosotros, que son una especie de imanes espirituales que nos atraen hacia un lado o hacia el otro. Yo estoy al medio y me puedo sentir atraído por una fuerza positiva, que es el buen espíritu, o por una fuerza negativa, que es el mal espíritu. Y lo que hacen es sugerirme qué debo elegir. En caricatura, a veces ustedes han visto de repente en algunos dibujos esos dos angelitos que te dicen, oye, mira lo que tienes que hacer, y el otro que te dice que tienes que hacer lo contrario. Es más o menos una caricatura de lo que realmente sucede en nuestro interior, porque eso efectivamente es lo que sucede. Pero no los reconocemos. Entonces les quiero explicar un poco cómo funcionan estos espíritus para que los podamos reconocer y podamos acertar. El buen espíritu es aquella fuerza externa a nosotros y positiva que nos va a sugerir aquella alternativa que Dios quiere que elijamos. Busca atraernos hacia los caminos de Dios, busca que nosotros escojamos la alternativa que Dios quiere. Ignacio se refiere a esta fuerza externa positiva como buen espíritu o buen ángel. De otra parte hay una segunda fuerza, que es aquella negativa, que es aquella también que es externa a mí y que me sugiere aquella opción o aquel camino que me separa de Dios. Y que si yo lo elijo, voy a terminar alejado de su voluntad. Busca atraerme a mí y a todos nosotros, sugiriéndonos, atrayéndonos hacia el camino que, según esta fuerza negativa, me va a hacer bien. Pero tengo que descubrirlo, porque si me lo propone la fuerza negativa, me voy a equivocar. Ignacio se refiere a esta fuerza como mal espíritu o enemigo de nuestra naturaleza, o simplemente lo llama el enemigo. El enemigo nos propone elegir aquellos caminos que nos alejan de Dios, mientras que el buen espíritu nos propone elegir aquellos caminos que nos acercan a Dios. Finalmente, entre estas dos atracciones espirituales, somos nosotros los que elegimos. Finalmente, la decisión última la tomamos nosotros en base a nuestra libertad. Y yo le voy a hacer caso o a uno o al otro. La decisión final depende de nosotros, pero vamos a estar sujetos a la atracción de estas dos fuerzas. Y si no somos conscientes, nos vamos a dejar engañar por el enemigo y vamos a elegir aquella alternativa que nos separa de Dios. Estas dos fuerzas espirituales son fuerzas contrarias y están en oposición. Tienen objetivos distintos y están en lucha permanente, en realidad. Es la eterna lucha entre el bien y el mal. En donde en esta lucha, nosotros, que estamos al medio, somos como el botín. Las dos fuerzas quieren que nosotros nos inclinemos a su lado o nos inclinemos al otro lado. Y esa es la historia de la vida, en realidad. La lucha cósmica entre estas dos fuerzas y nosotros, ¿qué elegimos? ¿A quién nos inclinamos?
vamos con uno, le hacemos caso a uno o le hacemos caso al otro. Cada una de estas dos fuerzas va a tratar de ganarnos para su causa. Ese es, digamos, lo que harán. El bueno va a procurar que volvamos a Dios, que elijamos lo que nos lleve a Él, porque eso es lo que nos va a hacer felices. El mal espíritu va a procurar que elijamos la alternativa que nos separe de Dios. Desgraciadamente, esa alternativa nos lleva a la infelicidad y a la muerte. Lo único que pueden hacer estas dos fuerzas es atraernos, nada más. No nos tocan, no nos obligan, no nos empujan, no nos fuerzan. Solamente nos sugieren. Pero cada una lo va a hacer de la forma más atractiva posible. Pero solamente nos van a sugerir. Finalmente la decisión la vamos a tomar nosotros, pero haciéndole caso a uno o haciéndole caso al otro. ¿Y cómo nos atraen? Nos van a atraer a través de nuestras consolaciones y de nuestras desolaciones. Ellos nos van a generar consolaciones y desolaciones. Por ejemplo, ya hemos visto anteriormente que cuando estamos en desolación nunca hay que tomar una decisión. La desolación me la genera el mal espíritu. Cuando yo estoy en desolación soy movido por el mal espíritu, que me va a hacer elegir lo que me separa de Dios. Por eso siempre que estoy en desolación no debo elegir, porque en quien me está moviendo es el mal espíritu. El bueno, en cambio, me produce una verdadera consolación. Y va a querer que nosotros, entre las alternativas que tenemos por delante, va a querer que elijamos la que nos acerca a Dios. Y la que nos acerca a Dios es aquella que ayuda, que sirve, que une, que perdona, que facilita. Esas son las alternativas que nosotros tenemos que elegir. Les pongo un ejemplo muy simple, que no sé si ya se los he mencionado antes, pero se los vuelvo a mencionar. Cuando nosotros estamos en el ómnibus y sube una persona mayor que nosotros. En ese momento pensamos si le debemos ceder el sitio o no se lo debemos ceder. Estamos por tomar una decisión. En ese momento van a empezar estas dos fuerzas espirituales a sugerirnos sus alternativas. El bueno va a decir, mira hombre, es mayor que tú, atiéndela, la persona debe estar cansada. El mal espíritu me va a decir, tú también estás cansado, ¿para qué le vas a ceder el sitio? Y entonces nos vamos a debatir por unos instantes entre estas dos alternativas. Finalmente tomamos la decisión, ¿nos paramos o no nos paramos? Y eso sucede a cada rato. Siempre que vamos a tomar una decisión, cualquier decisión que sea, inmediatamente actúan en nosotros estas dos fuerzas. Una que nos va a decir, elige la alternativa que es mejor, que ayude. Y la otra fuerza que me va a decir, mira, elige tu conveniencia, tu interés, tus gustos. Y los otros que ya vean, es problema de ellos. Finalmente, la decisión la tomamos nosotros, porque nosotros somos los que construimos nuestras vidas. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿Y cómo vamos a decidir finalmente? No se muda,
Con Pax TV Móvil puedes ver toda la programación de Pax en donde quieras y cuando quieras. Allí encontrarás el programa que más te gusta y podrás verlo siempre en donde estés, a la hora que tú decides. Ya sea en tu computador, tablet, celular o televisor inteligente. Es muy fácil. Solo busca Pax TV Móvil y vive la experiencia Pax en donde estés. Y me basta tu amor, tu gracia me das, cuando débil soy, fuerte soy. Entonces, en esta fuerza, en esta lucha que finalmente decido yo, el bueno me va a generar siempre verdaderas consolaciones. El malo, el enemigo, me va a generar falsas consolaciones. Me van a hacer creer que lo mejor es que me quede sentado. Me va a hacer creer eso. Y si yo no estoy atento y no me doy cuenta que ese pensamiento me lo genera el mal espíritu, yo me voy a quedar sentado y no voy a tomar una decisión. El problema de las falsas consolaciones es que son fugaces, efímeras, pasan rápido. Yo creo que estoy contento, elijo e inmediatamente un vacío, un sinsentido. Me equivoqué. Pero escogí en base a una ilusión, una falsa consolación. El problema es que nosotros podemos confundir las falsas consolaciones como si fuesen verdaderas. Y si no estamos atentos, no vamos a saber. Eso significa que necesitamos descubrir quién me produce esa consolación. Entonces debemos profundizar en nuestro discernimiento. Los dos, tanto el bueno como el malo, me producen consolación. El bueno me produce una verdadera consolación y el malo, una falsa consolación. Pero también los dos me pueden producir una desolación. El malo me va a producir una verdadera desolación. El bueno lo que me va a producir es un remordimiento de conciencia, que se parece a una desolación, porque me voy a sentir incómodo, me voy a sentir mal, pero lo produce el bueno para que yo deje de hacer lo malo que estoy haciendo. Entonces, cuando ustedes tengan un remordimiento de conciencia, es el buen espíritu que les está removiendo y diciendo, miren, eso no está bien. No está bien lo que han hecho, no está bien lo que han dicho, déjenlo de hacer. En cambio, el malo nos va a producir una falsa consolación para que nos quedemos haciendo lo que estamos haciendo. O sea, la cosa en realidad se complica un poquito. Este remordimiento de conciencia, en realidad, como lo produce el bueno, no es verdaderamente una desolación. Porque el bueno no produce desolaciones, el bueno siempre te consuela. Lo que hace es remorderte la conciencia. Es un malestar que me produce para que cambie a favor de Dios. El bueno y el malo nos atraen a sus propios fines usando nuestros pensamientos y sentimientos. Ignacio dice que nosotros hay tres pensamientos que salen de mí. Un pensamiento que sale del buen espíritu, el buen espíritu lo planta, lo mete. Un pensamiento que sale del mal espíritu, el mal espíritu lo pone en tu cabeza. Y finalmente, un pensamiento que sale de mi propia libertad. Yo quiero y elijo y decido pensar en esto. Yo lo creo, yo sueño, es mi pensamiento. Pero no solamente los pensamientos son todos míos,
Resulta que como estas fuerzas espirituales usan nuestros pensamientos para engañarnos, me van a plantar pensamientos que son de ellos, que me los hacen creer que son míos. Y en eso tenemos que estar muy atentos. Dice Ignacio, la cita de Ignacio es: supongo que en mí hay 3 pensamientos. Uno propio mío, el que sale de mi verdadera y propia libertad, y otros 2 que vienen de fuera, dice Ignacio. Uno del bueno y otro del malo. Les doy ejemplos de pensamientos del mal espíritu para que ustedes vean que es muy común y que nosotros pensamos que son nuestros. Por ejemplo, nosotros estamos a punto de tomar una decisión a favor de Dios. E inmediatamente se me cruza un pensamiento y me dice: mira, ya estás viejo para estas cosas. ¿Para qué vas a cambiar? Ya estás viejo. O yo quiero salir de algo que estoy haciendo mal, y se me mete un pensamiento y me dice: es inútil que trates de nuevo. Ya has tratado otras veces. ¿Para qué vas a tratar ahora? No te va a servir de nada. Y si tú le haces caso, no te mueves, no haces nada. En cambio, la Escritura nos dice, por ejemplo, que cuando te planta un pensamiento que te dice: mira, ya estás viejo, mira, ya no vale la pena cambiar. Nos dice: miren, Abraham, con más de 80 años, dejó su tierra y su familia y todo, y siguió la voluntad de Dios. Así que la vejez no es obstáculo para cambiar. Eso dice el buen espíritu. El mal espíritu te dirá: ni intentes, es inútil. Y así hay muchos pensamientos. Por ejemplo, ¿qué tiene de malo? Usualmente ese es un típico pensamiento del mal espíritu. ¿Qué tiene de malo si todo el mundo lo hace? Claro, ese pensamiento te lo planta el mal espíritu para que no te cuestiones. Pero si tú lo analizas, vas a ver que hay maldad en lo que está pasando, aunque todo el mundo lo haga. Que todos lo hagan no significa que esté bien hecho. Pero nos creemos eso. Entonces sí, dice, pues, como todos lo hacen, ¿qué tiene de malo? Lo haré yo también. Y entonces aceptaste la propuesta del enemigo y elegiste en contra de Dios. Otro pensamiento: nadie se va a enterar. No te preocupes, nadie se va a enterar, total. Típico del mal espíritu. Si hay algo que estás en el borde del pecado, el enemigo te va a decir: nadie se va a enterar, hazlo, no va a pasar nada. Y como tú te la crees, eliges hacerlo. Y resulta que nunca el pecado queda oculto. Siempre se sabe. Siempre sale a la luz. Y finalmente tu vida se ve metida pues en un problema. Y como esos pensamientos, hay constantemente pensamientos del mal espíritu que creemos que son nuestros. Pero que a la hora de reflexionar a quién le hacemos caso, o al bueno o al malo, se nos meten en la cabeza. Y entonces nos ponemos a pensar que sí, tiene razón. Lo haré solo una vez. Es poquito. Esto que voy a sacar de la caja es poquito. Nadie se va a enterar. Tengo derecho. Esa es otra típica pensamiento del mal espíritu. Yo tengo derecho. Uno tendría que pensar si realmente lo tiene. A veces simplemente es una propuesta del mal espíritu para hacer lo que Dios no quiere. No me entienden. Es injusto. La profesora no me entiende. Típico pensamiento del mal espíritu. Porque uno no quiere aceptar la equivocación propia, ¿no? En el mundo religioso hay varios también ejemplos. Cuando por ejemplo, una superiora manda a su hermana a hacer algo, a irse a otro pueblo, por ejemplo, a trabajar. El argumento es: no, yo no voy a ir, porque lo vi claro en la oración. Lo vi claro en la oración es como ya
Ni me digas más porque yo lo vi claro en la oración. Suele ser un argumento del mal espíritu. Porque lo que es un argumento que tú usas para que la superior ni siquiera se meta contigo, porque si lo viste claro en la oración, ¿ya para qué vas a discutir eso? Bueno, esto es constante. Yo los invitaría a que ustedes vayan tomando nota de estos pensamientos que finalmente, si los analizas fríos, no tienen fundamento. Simplemente están evitando que tú elijas el mejor bien.